Hola chicos, ¿cómo están? Antes de empezar quisiera pedirles una disculpa por no haberles subido videos el viernes, pero es que bueno, tuve unas pequeñas situaciones que no me pudieron permitir poder subirles video. En este video lo que vamos a hacer es ya terminar con la parte del teorema de Green. Vamos a demostrar dos versiones, vamos a demostrar la versión general de Green, perdón, y vamos a demostrar una pequeña proposición que se quedó ahí pendiente, que les decía yo con respecto a lo de campos conservativos. Entonces va a ser un video más corto en comparación de los anteriores. Espero que se siga viendo bien, perdón tantito. Va a ser un video un poquito más corto con respecto a los anteriores, pero en términos de sustancia va a ser igual de importante, ¿de acuerdo? Entonces nada más para terminar vamos a ver dos teoremitas que corresponde al teorema que me dice cuándo puedo asegurar que un campo es conservativo sin necesidad de ocupar aquella versión en donde venían tres enunciados, y la segunda que vamos a ver es el teorema de Green de forma generalizada, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a empezar. El primero que quiero que veamos es un teoremita que nos dice cuándo es que podemos garantizar que un campo es conservativo. Entonces, vamos a trabajar de vuelta con funciones f, una función que tenga dos funciones coordenadas, como siempre lo hemos hecho, p, q, ¿de acuerdo? Esta función f que vaya de un conjunto U, que es un abierto, que vaya de R2 a R2 y que sea de clase 0, ¿de acuerdo? De clase C1. Y que además, aquí le voy a pedir una condición extra, que es la importante, que las mencionaba la vez pasada, es que le voy a pedir que este conjunto U sea un campo simplemente conexo, ¿de acuerdo? U simplemente conexo, ¿de acuerdo? Y además de esa condición le voy a pedir que la parcial de Q con respecto de X, ¿de acuerdo? Donde Q es la segunda función coordenada de F, sea coincidente, que coincida con la parcial de P con respecto de la Y, donde P corresponde a la primera función coordenada de mi campo vectorial, ¿de acuerdo? Y lo que quiero demostrar es que si tengo una función F, donde está definido es un abierto, que es simplemente conexo, y las parciales coinciden, entonces esto es suficiente para poder decir que mi F es conservativo. Conservativo. ¿De acuerdo? Antes de seguir, nada más les quiero recordar rapidísimo qué significa que yo tenga aquí un conjunto sea simplemente conexo. ¿Qué significaba? Y lo voy a poner aquí abajito. Es que un conjunto U, nosotros sabemos que es un abierto, entonces nos lo imaginamos como cualquier otra cosa, donde toda esta parte es mi conjunto que es el U. Y nosotros decimos que es un conjunto simplemente conexo si cada vez que yo tenga una curva que sea cerrada y simple, ¿de acuerdo? Si yo tengo cualquier curva cerrada simple, llamada gamma, entonces todo lo que encierra gamma, dígase todo este encierro, bueno, toda esta parte, todo esto que está aquí, ¿de acuerdo? Que lo puse como omega, entonces satisface un conjunto de simplemente conexos y cada vez que yo dibuje una curva de este estilo, todo lo que encierre también sea parte de mi conjunto. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces esa es la definición de simplemente conexo. Entonces con esa condición, junto con esta, que decía que las parciales eran iguales, entonces eso va a ser suficiente para decir que mi campo es conservativo. ¿De acuerdo? La prueba no va a ser muy complicada, es bastante sencilla, entonces vamos a hacerla aquí. Prueba. ¿De acuerdo? Nosotros aquí lo que vamos a hacer es ocupar aquel teoremita que les mencionaba al inicio del video, en el cual tenía tres equivalencias y decíamos, un campo es conservativo, sí y solo sí, para cualquier curva cerrada que yo tenga, la integral sobre esa curva es cero, y tercero es que para cualesquiera dos trayectorias que empiezan y terminan en el mismo sitio, las integrales de línea son la misma. ¿De acuerdo? Entonces, esos son tres enunciados que son equivalentes para poder demostrar que un campo es conservativo. ¿De acuerdo? Y el que vamos a ocupar nosotros, que es el más sencillo, es la segunda. Vamos a demostrar que si nosotros tenemos una función con estas características, entonces la integral de línea sobre cualquier curva cerrada, la integral es cero. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a mostrar eso. Entonces, voy a tomar sea gamma, una curva contenida en una curva cerrada. ¿De acuerdo? Y entonces lo que quiero demostrar es que la integral de línea sobre la curva cerrada de mi campo conservativo con su respectiva parametrización, gamma, esto me queda igual a 0. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces esta prueba es muy sencilla, incluso ya aquí vamos a darnos uso, vamos a poder ocupar el teorema de Green para poder demostrar esto, que seguramente ya se lo estaban imaginando. Entonces vamos a hacer la prueba. Entonces sabemos, por el teorema de Green,
que la integral de línea, perdón, aquí green con mayúscula, que la integral de línea sobre una curva cerrada con respecto a mi parametrización es igual a la doble integral con respecto a lo que encierra, ¿de acuerdo? De la parcial de Q con respecto de X menos la parcial de P con respecto de la Y integrando respecto a la A. ¿De acuerdo? Aquí es donde estamos ocupando el hecho de que mi conjunto U, que es el abierto en el cual está definido mi campo, aquí estamos diciendo, bueno, aquí estamos ocupando que es simplemente con eso. ¿De acuerdo? Simplemente con eso. ¿De acuerdo, muchachos? Cuando demostramos la equivalencia de que toda curva cerrada es cero, ahí no ocupábamos, si bien recordarán, y si clican ahí están los videos para que ustedes no me dejarán mentir, o nosotros no ocupábamos que fuera simplemente conexión, lo hacíamos para cualquier conjunto U abierto. Pero bueno, entonces aquí ya podemos ocupar este teoremita, que es el de Green, que nos dice que para regiones que son simplemente conexas, esta igualdad se satisface. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es recordar, aquí estamos ocupando la condición de que sea simplemente conexa, aquí vamos a ocupar el hecho de que las parciales, aquí tengo una resta de parciales, que si bien pueden observar, nosotros sabemos que esa resta de parciales son igual, esas dos parciales son la misma, eso me dice que cuando yo haga la resta entre esta parcial y esta, pues bueno, esta parte me va a quedar cero, ¿de acuerdo? Entonces aquí tendríamos que hacer una integral doble con respecto a lo que está encerrado, que es omega, de la integral de cero con respecto del área, y pues bueno, esto oficialmente nos queda cero, ¿de acuerdo, muchachos? Y por lo tanto, ya que hemos demostrado, y por tanto, ya que hemos demostrado que toda curva cerrada, su integral de línea vale 0, entonces f es conservador. Y bueno, entonces, para que observen la importancia y la fuerza que tiene este teorema de Green, que es muy bonito, que nos permite comparar integrales de línea con respecto a lo que encierra, que es justamente esta parte. ¿De acuerdo, muchachos? Pero siempre y cuando nosotros tengamos que nuestro conjunto U, sobre el cual esté definido, no tenga huecos. Es decir, que sea un conjunto simplemente conexo. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, hasta aquí termina esta parte. Ya vamos a ver ahorita, a continuación, el teorema de Green de forma general. Y con eso terminaríamos este video y esta parte del tema. Ya los siguientes videos que vamos a hacer ya corresponden a ejercicios. Entonces, ya les voy a empezar a publicar este número de ejercicio para que ustedes quieran que yo haga. Y nos daremos un tiempo para poder realizar esta versión y bueno, para poder practicar estos temas, para poder seguir a nuestra siguiente evaluación. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces voy a borrar esto. Espero, vuelvo en 2 segundos. Entonces ya, 2 segundos, perdón. Voy a borrar esto, ya saben, tienen la opción de ponerle pausa. Aquí ya no es necesario que yo haga nada. Ok. ¿De acuerdo? Entonces ya con esto vamos a terminar el video, que bueno, no lo vamos a terminar, voy a escribirles y les voy a platicar la versión y la vamos a hacer la prueba, aunque realmente la prueba es bastante sencilla, vamos a hacer un poquito de cuentas, que no son muy difíciles, son bastante sencillas y vamos a ocupar una que otra propiedad que teníamos antes. Pero bueno, el teorema general de Green nos dice... Nos corrige hasta cierto punto o nos da oportunidad de poder calcular integrales de línea, pero con respecto a cosas que tienen huecos. ¿De acuerdo? Este teorema generalizado nos da mucha información con respecto a ese tipo de regiones. Entonces, primero se los voy a plantear antes de poder generalizarlo. Y, por ejemplo, nosotros lo que queremos ahora es dar un nuevo concepto con respecto a la curva, a una curva cerrada. Nosotros sabemos que si tenemos una curva cerrada, dígase algo de este estilo, perdón, una curva cerrada tranquila, como la que siempre hemos practicado, nosotros decíamos, y esto es lo que encierra, nosotros decíamos que una curva era cerrada, bueno, que estaba orientada o que la estábamos recorriendo en sentido contrario de las manecillas del reloj, si sucedía lo siguiente. Y nosotros colocábamos una flecha, y entonces si viéramos esto como un círculo, entre comillas, si viéramos esto como un círculo, entonces sabemos que las manecillas, el sentido contrario a las manecillas de reloj es justamente recorrerla de este estilo. Entonces nosotros decíamos que bien recorrida, pues era algo así. ¿De acuerdo? Y hasta ahí a nadie le sorprende, suena bastante lógico. Lo siguiente que vamos a ver es qué pasa si yo tengo una región que es muy parecida a esta, tengo una curva, ¿de acuerdo?
Entonces, yo sé que el teorema de Green lo puedo ocupar sobre esta región y aquí es lo que encierra, pero ¿qué pasaría si en esa región de lo que encierra, aquí adentro tuviera huecos? ¿De acuerdo? Es decir, ¿qué pasaría si aquí adentro tuviera, por ejemplo, algo así? Y entonces yo les preguntara, y nosotros sabemos que la orilla de esta región, pues lo que están cerrando ahora es esta parte. ¿De acuerdo? Antes era únicamente esto de aquí. Nosotros sabíamos que esta curva encerraba esta parte y decíamos que estaba recorrida en sentido contrario de las manecillas del reloj. Pero ¿qué pasa con situaciones de este estilo? Nosotros sabemos que para regiones de este estilo, pues lo que está encerrando es esto. ¿De acuerdo? Es esta parte, pues bueno, eso nadie sorprende. Pero ¿qué sentido tendría ahora que nosotros hablemos de que la orilla, dígase esta de aquí, junto con esta de acá, o sea, la frontera, ahora esté recorrida en sentido contrario de las manecillas del reloj? Entonces, la idea ahora es poder plantear ese concepto para este tipo de regiones. Entonces, nosotros vamos a decir que recorremos a una curva o recorremos una superficie, una región de este estilo, en sentido contrario de las manecillas del reloj, imaginándonos esta situación. Imaginen ustedes que están en alguna de las partes de la frontera, ya sea que esté aquí o ya sea que estén aquí. ¿De acuerdo? Entonces nosotros vamos a decir que recorremos la curva en sentido contrario de las manecillas del reloj si lo que estemos encerrando nos queda siempre a la izquierda. ¿De acuerdo? Imagínense ustedes que están parados aquí y les digo, van a recorrer la curva, o sea, se van a mover sobre la frontera de tal manera que siempre lo que estén encerrando, dígase esto, les quede a su izquierda. Entonces, por ejemplo, si yo me imagino que estoy parado aquí y voy a recorrer esta curva de tal manera que siempre lo que encierro, o sea, esto, me quede a la izquierda, pues significa que si voy a pasar desde aquí y voy a empezar a caminar, pues entonces lo tendría que hacer en este sentido. ¿De acuerdo? Lo cual me dice y continúa justamente con esta idea. Pero ¿qué pasaría ahora si nosotros nos estamos plantados aquí? Tenemos que recorrer esta curva y ahora le pedimos, igual que antes, que lo que estemos encerrando nos quede a la izquierda. Y entonces uno pensaría que si está parado aquí y va a recorrer esta, de tal manera que la región que encierra siempre les queda a la izquierda, podrán observar con su imaginación que tendríamos que hacerlo de sentido contrario. ¿De acuerdo, muchachos? Y entonces así es como nos quedaría, así es como diríamos nosotros que estamos recorriendo las curvas en buen sentido, en sentido contrario de las manecillas del reloj. Y entonces lo que nos va a decir el teorema de Green general es qué pasa cuando nosotros queremos integrar o calcular una integral de línea con respecto a regiones que se comporten de este estilo. ¿De acuerdo? Entonces voy a borrar esta parte, la voy a escapar aquí de todos modos, la voy a volver a dibujar para ver qué es lo que nos dice el teorema de Green. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, permítanme un momento. Ok, entonces, el teorema de Green de la forma general nos dice lo siguiente. Dice, teorema general de Green. General de Green. Dice CAF, una función que va de R2 a R2, tiene su primera función coordenada Q, su primera función coordenada P, la segunda llamada Q, esta va de R2, ¿no es cierto? Que sí, o sea, va de R2 a R2, pero va de un conjunto U que está contenido en R2 a R2, ¿de acuerdo? Y de que sea de clase C1, donde U es un abierto, abierto, y omega es un subconjunto de U, Jordan medible, tal que la frontera de omega está compuesta de varias partes, gamma 0, gamma 1, gamma 2, hasta gamma n, ¿de acuerdo? Con cada una de estas, con gamma k, una curva cerrada, Entonces, y
una curva cerrada, donde gamma 0 es la exterior. Es la exterior. Ahorita les digo, les platico qué es la curva exterior, aunque seguramente ya se lo están imaginando. ¿De acuerdo? Entonces, dice Lilian que si te llegó lo de la invitación para la de curso de verano, que era a las 11. perdón, chicos, perdón. Entonces, la integral de línea de la parcial de Q con respecto de X menos la parcial de P con respecto de la Y sobre la curva omega será igual a la suma desde K igual a 0 hasta N de las integrales de línea con respecto de gamma K y con respecto a la curva gamma de P. ¿De acuerdo? O sea, lo que estoy diciendo aquí en otras palabras es lo siguiente. Dice que si yo tengo una curva, tengo una región omega que tiene varios huecos, ¿de acuerdo? Donde esta gamma, donde este curva omega es justamente esta parte, es decir, todo esto, ¿de acuerdo? Y tal manera que la frontera de gamma 0, o sea, la frontera de omega es esta, que será gamma 0, esta que será gamma 1, gamma 2, gamma 3. Entonces, esta parcial con la integral sobre esta región, ¿de acuerdo? Será igual, o sea, la integral de esta diferencia de parciales sobre esta región será igual a la suma de la integral de línea con respecto a esta, más la integral de línea esta, más esta integral de línea, más esta integral de línea. ¿De acuerdo? Es lo que nos está diciendo esta parte, donde la frontera de omega está bien recorrida. Bien recorrida. ¿De acuerdo? Donde esta parte donde digo que se refiere a bien recorrida, sugiere o significa justamente lo que les acabo de platicar. Que cuando yo recorra cada uno de los pedazos de la frontera, esta siempre me quede a la izquierda. Eso se refiere a bien recorrida. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, perdón, de vuelta, déjenme borrar esta parte. Bueno, chicos, yo creo que aquí le dejo el video. Yo sé que es corto, esta parte la retomo en el próximo video, no se preocupen. Entonces, ahorita nos vemos.